Dios les bendiga, amigos y hermanos, en esta mañana del día que ya Dios nos ha dado, este día para poder nosotros hacer algo bueno, algo hermoso, que es compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos los oyentes y visores de este video. Que Dios les bendiga lindamente y que la visitación del Espíritu Santo esté con ustedes en este día lindo y hermoso. Vamos a orar para que sea Dios quien hable en esta hora y abra los entendimientos a su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos, Padre Santo, en esta hora, en este nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos honra, gloria, a quien exaltamos, Padre, a quien es digno de toda adoración, a Jesucristo, que es el único mediador entre usted y nosotros, Padre. Le pedimos, Padre, en esta hora que sea usted, Padre, hablando a todo oyente, a todo visor de esta transmisión, Padre, por las redes sociales. Que sea su Espíritu Santo, Padre, guiándonos en nuestra hablar, y que sea su Espíritu Santo que nos guíe, Padre. En el nombre poderoso de Jesús ponemos en sus manos este tiempo para que sea un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso, Padre. Abra usted el entendimiento, Padre, a todo oyente, tanto no creyentes del Evangelio de Jesucristo, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, como servidores suyos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos, damos gracias. Amén y amén. Bueno, amigo, hermano, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Esta es la segunda parte, donde el tema es Dios habla al ángel de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice la bendita palabra de Dios, y le damos lectura en el nombre de Jesucristo, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí vemos que Dios habla una vez más al ángel de la iglesia y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El ángel es al siervo que está al frente de un ministerio, de una iglesia, que viene siendo el pastor.
Dios siempre habla al pastor o al ángel de la iglesia para fortalecerle, para instruirle, para hacerle ver en qué puede estar fallando el pastor o el ángel de la iglesia y reconocer el error o la falta y poderse apartar o alejar de aquel error o de aquel pecado cometido y no seguir viviendo en el mismo pecado. Y ciertamente Dios reconoce el esfuerzo, Dios reconoce aquella entrega de aquel siervo de Dios. Así es que Dios siempre habla al ángel de la iglesia primeramente, para que el siervo o el ángel de la iglesia pueda autoexaminarse, su vivir, su caminar, su hacer como siervo de Dios, siendo él un ejemplo a seguir, cómo vivir el cristianismo, cómo vivir como creyente del Evangelio de Jesucristo. El ángel viene a ser un instrumento que Dios usa en esta tierra para que almas crean en el Evangelio de Jesucristo, no solamente por lo que habla, sino también por sus acciones, por su vivir, por su entrega hacia con Dios. Los apóstoles vivían la palabra de Dios, la exponían al pueblo. Entonces aquellas almas creían en el mensaje, porque también veían el vivir de aquel discípulo o de aquella persona que estaba exponiendo el mensaje de Dios. Así es que Dios le habla al ángel de la iglesia para que él exponga la palabra de Dios hacia las almas, pero siempre habla para que nosotros como predicadores o nosotros como compartimos la palabra de Dios, nos autoexaminemos cómo está nuestra vida primeramente, cómo estamos caminando en este evangelio del Señor Jesucristo. Así es que Dios habla al ángel de la iglesia primeramente Dios habla al ángel de la iglesia para poder él examinarse y llevar esa palabra viviendo la palabra de Dios. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 igualmente que Dios habla a otro ángel de otra iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas,
la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí vemos que Dios le habla al ángel de la iglesia de Pérgamo. Aquí Dios le habla al pastor de aquella iglesia y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea que el ángel puede estar ejerciendo, puede mantener la fe, porque lo vemos aquí, puede estar haciendo la obra de Dios, pero Dios siempre le exige al ángel y a todo creyente del evangelio, no solamente al ángel, pero en cierta manera le pone como una carga más fuerte al ángel a perfeccionar más su vivir, su entrega hacia con Dios en el camino del evangelio de Jesucristo. Y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que era un siervo que en cierta manera estaba haciendo buenas obras y mantenía su fe, pero a la vez conocía del pecado y mantenía que las personas siguieran cometiendo la fornicación, que las personas hicieran sacrificio a los ídolos. Y dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicaolitas, la que yo aborrezco, dice. Por tanto, le dice: arrepiéntete, pues, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando Dios nos dice arrepiéntete, es que reconozcamos el pecado, reconozcamos la falta que estamos cometiendo y podernos apartar, porque su palabra dice: el que reconoce su pecado y se aparta de él alcanza misericordia de Dios. Aquí Dios le habla al ángel y le dice: arrepiéntete, no toleres, no permitas que esté pasando esto dentro de la iglesia, porque yo aborrezco. No es agradable ante mí lo que estoy viendo, lo que estás dejando hacer en la iglesia. Te he puesto como ángel de la iglesia para que reprendas o para que cortes el pecado que se esté haciendo en el pueblo. No permitas que se viva de esta manera. Dios le habla al ángel, porque cierta manera el ángel, con la autoridad de Dios, tiene todo el deber de reprender o de exhortar o de decirle a aquella alma: esto no está bien, esto no le agrada a Dios.
Por tanto, arrepiéntase, reconozca su falla, alcance misericordia de Dios, arrepintiéndose usted de esta acción y no lo vuelva a hacer. Eso es lo que, en otras palabras, Dios le está diciendo al ángel de la iglesia, que no permita que haya lo que es fornicación, lo que es sacrificio a ídolos, cuando se tiene conocimiento. Y es que Dios también le da el discernimiento a los ángeles de la iglesia. Dios tiene ese poder para poderles dar a ellos el discernimiento o darle una visión de la vida de aquella persona. Y por eso es que el ángel de Dios, el siervo de Dios, quien ejerce el pastorado, es muy importante que él tenga una relación con Dios y que tenga también el reconocer su error. Escuchar, por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Siempre Dios habla a nuestras vidas. Siempre habla Dios a las vidas de todo siervo de Él, de todo pastor, de todo evangelista, de todo maestro, a todo creyente del Evangelio de Jesucristo. Así es que a quien es la autoridad en una iglesia, al ángel de la iglesia, Dios le habla. Que Él conoce su fe, Él conoce sus obras, pero si tiene conocimiento de lo que está pasando, el pecado que está cometiendo o que se está haciendo en el pueblo, Él tiene el deber de parar aquella acción. En otras palabras, de acercarse a la persona y decirle, hermano, o como quiera decirle, pero decirle que no está bien lo que está haciendo, que lo que está haciendo es abominación delante de los ojos de Dios, que a Dios no le agrada en la manera de que Él está llevando su vivir en este mundo. Y recordarle que todo creyente es ejemplo para el Evangelio de Jesucristo. Todo creyente somos ejemplo a que otros puedan venir al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Con nuestro vivir, no solamente con nuestro hablar, sino con nuestro vivir, que sea transparente, que sea conforme Dios quiere, que no haya el tener oculto o tener a escondida ciertas cosas como este ángel estaba teniendo. Por eso le dice, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué es que Dios le estaba diciendo esto al ángel? Porque el ángel tenía conocimiento de lo que estaba pasando en la iglesia. Habían acciones que a Dios no le estaba agradando y el ángel de la iglesia sabía, conocía, estaba conocedor de lo que estaba pasando en el pueblo, pero no hacía nada. Y por eso es que Dios le dice, pero tengo contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Así es que, y Dios le dice, por tanto, arrepiéntete, reconoce que estás mal porque estás teniendo aquí o estás
queriendo ocultar estas cosas, y tú sabes que a mí no es agradable lo que estoy viendo en la iglesia. Así es que Dios habla al ángel de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 18 le habla a otro ángel de otra iglesia y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré y de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios siempre, querido hermano, querido siervo de Dios, siempre expresa lo que ve en nuestro vivir, tanto lo bueno y lo malo. Y lo vemos que aquí le dice al ángel de Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras el pecado, toleras aquel pecado que se está viendo o se está viviendo dentro de la iglesia. Y por eso es que Dios le habla y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que está hablando que esta mujer se juntaba con siervos de Dios y fornicaban y comían cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que Dios no quiere que se esté viviendo en las iglesias. Que el ángel de la iglesia sepa, conozca
del pecado que se está cometiendo y no haga nada o no diga nada, sino que expresa la palabra de Dios para que a ver quién la toma. Pero Dios quiere que los ángeles sean directos y se acerquen a aquellas personas donde Él sabe el pecado que está cometiendo y que le exprese que eso no le agrada a Dios directamente y que se aparte de ese vivir, que reconozca ese pecado, que sepa que si él reconoce el pecado que está cometiendo y se aparta de vivir en ese pecado, alcanza misericordia de Dios. Así es que, querido hermano, querido siervo de Dios, Dios habla primeramente al ángel, porque el ángel de una u otra manera sabe cómo está viviendo el pueblo, los de la iglesia, los que están congregados, porque Dios tiene un poder para darle a él visión y discernimiento. Y aparte de eso, que también ve las acciones de aquellas personas, porque las acciones del pecado siempre da a luz. O sea que el pecado no puede quedar a escondidas. Tal vez el hombre se supone que lo está haciendo a escondida. Cuando digo el hombre, o sea mujer, está cometiendo el pecado, piensa que todo el tiempo va a estar escondida y que nunca se va a dar cuenta. Nunca va a salir a la luz el pecado cometido. Pero ante los ojos de Dios, que oye y ve todo, está conocedor de toda acción que nosotros hacemos, aunque nosotros queramos esconderlo a los ojos de los hombres. Pero ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Así es que, querido siervo de Dios, yo no tengo nada en contra de los pastores, es que Dios está dando una alerta a los que son ángeles en las iglesias, que no toleren el pecado. Si están conocedor de lo que está cometiendo aquella persona, que no lo toleren, porque Dios lo llamará a dar cuenta y le dirá: pero tengo contra ti que toleraste que aquel hermano, aquella hermana cometiera este tipo de pecado y no dijiste nada, no le llamaste la atención, no le reprendiste, no le exhortaste. Pecado para su vivir de igual manera como aquel que lo cometió, porque está conocedor del pecado y de que a Dios no le agrada. Así es que, amigo hermano, si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, yo quiero invitarlo en esta hora a que usted haga una oración, una confesión de fe, de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, hoy es el día que usted puede confesar con su boca a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Si usted quiere hacer esta oración y reconocer a Jesucristo, le invito a que repita conmigo estas palabras. Amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Gracias, amado Dios, por permitirme el poder confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Saber que por medio de Él obtengo el perdón de pecados, la limpieza de toda mi maldad y ser una nueva criatura y obtener vida eterna en el reino celestial.
Gracias, amado Dios. Hoy le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allá donde esté aquella alma reconociendo a Jesucristo, que sea usted, Padre, llenándolo de la presencia de su Espíritu Santo, sellándolo para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre siga hacia adelante con la mirada puesta en Cristo Jesús, el consumador de vuestra fe. Así también le pedimos, Padre, que sea usted, mi Dios, redarguyendo aquel ángel de la iglesia, aquel que está conocedor de aquel pecado cometido, que no lo oculte, que no deje pasar, porque que sepa que usted lo llamará a cuenta, no por el pecado que comete él, sino aquel pecado que deja que se cometa en la iglesia. Y si hay pecado en él, que sepa, Padre, que a usted nadie lo podrá engañar. Padre, en el nombre de Jesús, que el mensaje, Padre, sea de gran edificación a todo siervo, a todo aquel que está caminando en el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús se lo pedimos, damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Dios les bendiga y sigamos adelante, hermanos. Si usted hizo la oración de fe, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, no se quede en casa. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica, donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en fe, en ir desechando el pecado, apartarse del pecado para poder agradar a Dios. Que Dios les bendiga y sigamos adelante.